Hola, vamos a abordar el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El SIRA es un problema potencialmente mortal. Los pulmones están muy lesionados, presentan inflamación por todas partes y en el tejido pulmonar los vasos sanguíneos diminutos filtran líquido y los sacos de aire se comprimen o se llenan de líquido, lo que evita que los pulmones funcionen correctamente. Los mecanismos fisiopatológicos del SIRA está la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, el efecto shunt sanguíneo y el desequilibrio entre ventilación y perfusión. Disminución de la fracción inspirada de oxígeno. El aire contiene un 21% de oxígeno. Al ser inspirado, se concentra en los alvéolos. Esta cantidad determina la presión alveolar de oxígeno. La cantidad que pasa del alvéolo al capilar determina la presión arterial de oxígeno. Si baja la concentración alveolar de oxígeno, hay una menor difusión y por lo tanto disminuye la presión arterial del oxígeno. Esto sucede a grandes alturas, en lugares cerrados o durante ciertos incendios. La fracción inspirada de oxígeno disminuye, por lo tanto ocurre una hiperventilación, aumenta la concentración de dióxido de carbono y por lo tanto la presión arterial disminuye. Durante la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, ocurre hipoxemia acompañada de hipocapnia. Hipoventilación alveolar. Disminuye la frecuencia respiratoria, ocurre la hipoventilación, ingresando poco oxígeno al alveolo y se expulsa poco CO2 del capilar al alveolo. Y ocurre la hipercapnia y una disminución de la presión arterial de oxígeno. Esto ocurre en las patologías musculares, la pared torácica y neurológicas. El gradiente alveolo arterial se mantiene y al haber hipoventilación se presenta hipoxemia acompañado de hipercapnia. Alteración de la difusión. Ocurre un engrosamiento de la membrana alveolar que puede ser provocada por fibrosis pulmonar o neuropatías intersticiales. El oxígeno no puede atravesar la membrana alveolar al capilar pulmonar. La presión alveolar se mantiene normal, pero al no pasar el oxígeno del alveolo al capilar, la presión arterial disminuye. Al ocurrir esto, el gradiente alveolo arterial aumenta y la presión arterial de dióxido de carbono disminuye. Cortocircuito derecha-izquierda o shunt pulmonar. La sangre venosa pasa al extremo arterial sin ocurrir el intercambio gaseoso, disminuyendo la presión arterial de oxígeno. Esto ocurre en cardiopatías congénitas, fístulas arteriovenosas y en el desequilibrio ventilación-percusión. El shunt pulmonar es más común en el desequilibrio ventilación-percusión, con una falta total de la ventilación, como cuando los alvéolos están llenos de sangre, pus, líquido o moco. Al estar ocupado el alvéolo, el oxígeno no puede pasar y por eso la sangre pasa directamente a la arteria. La presión alveolar de oxígeno es normal, se presenta un gradiente alveolo arterial aumentado y la presión arterial de dióxido de carbono estará disminuida. Ocurre hipoxemia acompañado de hipocapnia. Desequilibrio entre ventilación-percusión. Al inspirar oxígeno, este se desplaza por los alvéolos. Del lado izquierdo, el alvéolo se encuentra ocupado por moco, ocurriendo el efecto Shunt, cuya relación ventilación-percusión es igual a cero, ya que no ocurre el intercambio gaseoso. En la zona de en medio ocurre la difusión-percusión normal al estar en buen estado el alvéolo, cuya ventilación-percusión es igual a 0.8. A la derecha el alvéolo estará ventilado, pero no ocurre la percusión de oxígeno por la presencia del trombo que ocluye la circulación pulmonar. Se desperdicia el aire inspirado, presentándose el espacio muerto, donde la ventilación-percusión tiende al infinito, presentándose el tromboembolismo pulmonar. La presión alveolar de oxígeno estará normal, la presión arterial de oxígeno se verá disminuida, pero la presión arterial de dióxido de carbono puede estar disminuida, aumentada o normal, porque hay hiperventilación. Se logrará eliminar dióxido de carbono, pero en personas más graves que no reciban terapia puede ocurrir hipoventilación reteniendo el dióxido de carbono.
También se presentará hipoxemia e hipercapnia. El soporte nutricional, de forma general, al igual que en el resto de pacientes críticos, el aporte energético debe ajustarse a los requerimientos del paciente, evitando la sobrenutrición. Es importante garantizar al menos entre el 50 al 65% de los requerimientos calóricos calculados durante la fase catabólica. Se debe cubrir la necesidad del aporte proteico por encima de 1 a 1,2 gramos por cada kilogramo por día. Considerando la asociación entre el déficit de energía y proteína, así como el desenlace clínico reportado, resulta fundamental la implementación de algoritmos de abordaje nutricional que permitan la prescripción de la terapia nutricional más óptima, como es el caso de este algoritmo de intervención nutricional. Recomendaciones. Es importante asegurar que la dieta prescrita aporte la cantidad de energía y proteína requerida por el individuo. Se sugiere prescribir de 25 a 30 kilocalorías por cada kilogramo de peso corporal, aportando un rango de 1,2 a 2 gramos por cada kilogramo de proteína. La prescripción de dieta líquida puede ser contraproducente, considerando que el aporte de energía y proteína es subóptimo en la mayoría de los casos. Estrategias alimentarias para incrementar el consumo de energía y proteína. Ofrecer comidas pequeñas de fácil masticación y alta densidad energética a lo largo del día. Tratar de beber los líquidos al final del alimento para disminuir la saciedad temprana. Ofrecer alimentos a temperatura ambiente, ya que algunos pacientes pueden cursar con resequedad en la mucosa oral, lo cual incrementa la sensibilidad térmica. Incorporar algún suplemento oral nutricional puede ser de gran utilidad en los pacientes que no logran cubrir entre 60 y 75% de sus requerimientos energéticos por la vía oral durante más de 5 días consecutivos o si presentan desnutrición. No se sugiere el uso rutinario de fórmulas especializadas para patología pulmonar ni de fórmulas enriquecidas con omega 3 y antioxidantes, las cuales no han mostrado mejorar la oxigenación y la mecánica ventilatoria hasta el momento. Gracias por tu atención. Fue un placer compartir contigo esta información.